La siguiente función hace referencia a cómo podemos alinear un texto a una curva. Para ello vamos a hacer un texto de poca altura y un poquito largo. Vamos a aplicar. Lo desplazamos aquí y creamos una curva. Por ejemplo, que empiece aquí. La seleccionamos también. Y activamos la función alinear texto a curva. Vemos cómo nos cambia el menú, explicándolo un poquito de arriba hacia abajo. Vemos que podemos adaptar la curvatura conservando el tamaño del texto, con lo cual, con las opciones que tengo activadas, si yo conservo el tamaño del texto y hago aplicar, vemos cómo el texto tiene su tamaño y se ha adaptado a la curva. O bien, escalando el texto para que éste llene toda la curva. Si selecciono en este caso esta opción y vuelvo a presionar aplicar, vemos como la totalidad del texto cubre toda la curva y que en este caso pues ha sido reescalado sin deformar la letra para que pueda llegar desde un principio hasta el final de la curva. También tenemos otras opciones que afectan en este caso al espaciado del texto, que lo podemos modificar en porcentaje. Si hacemos aplicar, vemos cómo se espacia en este caso las letras entre sí. También podemos especificar la posición del texto. Por defecto está seleccionado por encima de la curva, pero también lo podríamos hacer por debajo o incluso justo por medio de la curva. También podemos jugar con la alineación del texto y hacer que se alinee hacia la izquierda de la curva, hacia el centro o bien hacia la derecha. Y la forma en la que las letras quedan alineadas con la curva. En este caso, por defecto, tenemos que todas las letras, toda la base de las letras, quedan en contacto con la curva, adaptándose a ellas, pero podríamos forzar a que todas las letras mantuvieran su verticalidad. Si hacemos aplicar, vemos que el efecto es totalmente diferente. Seleccionando cerrar, con los textos seleccionados, apretamos el botón suprimir. La siguiente opción hace referencia a poder alinear un texto sobre una curva. Para ello vamos a crear un texto de forma rápida. Hacemos aplicar, cerramos, aquí lo tenemos, y vamos a crear una curva, tal como estudiamos anteriormente con la función crear curva. Tenemos ya nuestro texto seleccionado y nuestra curva. Para seleccionarlos ambos, con el texto seleccionado, apretamos mayúscula y cliqueamos con el botón izquierdo del ratón sobre la curva, de tal manera que ya tenemos ambos seleccionados. También podríamos enmarcarlos con una ventana de selección. Activamos el icono de la función alinear texto a curva y vemos pues que tenemos varias opciones que vamos a analizar de arriba hacia abajo. La primera hace referencia al tamaño del texto, es decir, ¿cómo alineamos el texto? Es decir, podemos conservar el tamaño del texto y hacemos aplicar y el texto se alinea sobre la curva. La segunda hace referencia a reescalar el texto para llenar la totalidad de la curva. Si seleccionamos esta opción, como tenemos tanto la curva como el texto seleccionado, si hacemos aplicar, vemos como el texto se reescala para no deformarse y en este caso se adapta a la totalidad de la curva, de tal manera que empieza desde el inicio hasta el final de ella.
Volvemos en este caso a la opción anterior. También tenemos otra opción que hace referencia a cómo se va a tratar el espacio entre las letras de este texto. Podemos incrementar el espacio entre las letras y hacer que el texto, en este caso, incremente el espacio de las mismas hasta un 300%. Otra opción es cómo alineamos el texto sobre la curva. Por defecto está encima de la curva, pero también podríamos seleccionar debajo de la curva o bien justo encima. También tenemos la opción de hacerlo en espejo, bueno, más que en espejo, hacerlo justo en vertical hacia el otro lado, de tal manera que viéramos el texto a la inversa. E incluso determinar cuál es la distancia que debe estar el texto separado de la curva. Por defecto tenemos a 0, por lo tanto está en contacto con la curva, pero si pusiéramos 2 milímetros y hacemos aplicar, vemos cómo el texto se separa de la curva. También tenemos la opción de cómo alinear el texto respecto a la curva, si hacia su izquierda, centrado como lo teníamos anteriormente, o hacia la derecha. En este caso lo tenemos centrado. Y cómo se adaptan las letras a la curvatura. Si en este caso adaptándose totalmente a la curvatura, como sucede ahora, que es la opción por defecto, o bien manteniendo la verticalidad de cada letra. Aquí el efecto no se ve tanto, por lo tanto vamos a llevarlo hacia la izquierda para que lo podáis ver. Mantenemos la verticalidad, hacemos aplicar y vemos como las letras, en este caso, mantienen su verticalidad. Esta es una opción realmente útil pues para aquellos trabajos en los que tengamos que adaptar textos a arcos o cualquier tipo de curva, e incluso circunferencias, porque una circunferencia no deja de ser más que una curva sin principio y final. Aquí tenemos el texto, tenemos la circunferencia, seleccionamos también la circunferencia presionando la tecla mayúsculas y haciendo clic sobre ella y volvemos a llamar a la función y podemos repetir lo mismo encima de la curva, conservando el tamaño del texto. Si hacemos aplicar, vemos cómo el texto se nos ha adaptado, en este caso a la circunferencia. También podemos hacerlo en este caso a la inversa, texto al otro lado, e incluso pues utilizar todas las funciones que hemos hecho servir en este caso hasta ahora, por ejemplo la compensación de distancia, etcétera. Con los textos seleccionados y en círculo también presionamos la tecla suprimir para explicar la siguiente opción. Bien, lo que vamos a ver ahora es cómo hacer una producción de placas con textos variables. ¿Qué significa esto? Imaginaros, por ejemplo, de que tenemos que realizar toda una serie de placas para una determinada actividad o para un tipo de negocio en el cual hay mucha rotación de personal y todo el mundo tiene que estar identificado con una placa en la cual pues está el logo de la empresa más su nombre. Esta rotación pues se produce de forma muy frecuente, con lo cual pues en este caso necesitamos de una aplicación que nos vaya gestionando por lo menos elementos variables, que en este caso serían los nombres, con elementos fijos que serían pues el logo de la empresa o cualquier otro tipo de indicación que fuera totalmente invariable. Lo primero que vamos a hacer antes de entrar en la función es diseñar lo que sería una plantilla. ¿Qué es una plantilla? Una plantilla vendría a ser una placa tipo. Entonces, con las herramientas de dibujo,
lo que hacemos en este caso es seleccionar la herramienta de rectángulo o bien cuadrado para definir lo que van a ser los perfiles de la tarjeta identificativa. Si ya conocemos la dimensión de la tarjeta, pues bueno, pues la ponemos aquí en las dimensiones del cuadrado. Incluso pues podemos darle forma, que tenga una esquina exterior redondeada. Vamos a darle un radio a esa esquina, le damos a aplicar y ya la tenemos. Podemos cerrar. Para trabajar más cómodos vamos a hacer un pequeño zoom, en este caso en la zona, y ahora pues lo que tenemos que llenar es este perímetro exterior de la tarjeta. Tenemos que rellenar su interior con todos los elementos que van a ver. Empezaremos por los elementos fijos. Ahora sería el momento de importar, por ejemplo, pues un logo de la empresa o cualquier tipo de dibujo en formato EPS y situarlo aquí en la placa. En este caso, pues como no disponemos de un logo en concreto, vamos a teclear, por ejemplo, un texto, que sería el nombre de la empresa. Y hacemos aplicar, cerrar. Lo tenemos aquí debajo. Lo seleccionamos. Y ya lo ponemos arriba. Esto podría bien ser un logo o un texto como acabamos de hacer ahora. Ahora vamos a determinar qué elementos van a ser variables. Vamos a hacer un poquito más grande el logo. Y vamos a introducir los elementos variables. Para introducir los elementos variables simplemente nos vamos al icono dibujar texto, lo presionamos. Bien. Veamos dónde vamos a posicionar el texto. Y lo que hacemos, por ejemplo, pues a ver, lo primero que vamos o que va a haber diferente en cada placa, por ejemplo, sería el nombre. Pues por lo tanto, creamos una variable llamada nombre. Para identificar que es una variable, simplemente utilizamos los signos de admiración. Ponemos el nombre de la variable y volvemos a cerrar con los signos de admiración. Pero siempre con los puntos, tanto en el inicio de la variable como en el final, los puntos hacia abajo. También, si ya conocemos en qué tipo de letra ha de aparecer el nombre de la persona en la placa, pues es el momento también de seleccionarla. Pues por ejemplo, pues imaginaros que es una Bodoni y hacemos aplicar. Vamos a cerrar, seleccionamos la variable y la posicionamos, más o menos. Vamos a añadir una segunda variable que sería el cargo. Repetimos la misma operación y en esta ocasión ponemos la palabra cargo enmarcada por dos signos de admiración hacia abajo. Seleccionamos también pues otra tipología diferente, por ejemplo una Calibri, hacemos aplicar y nos aparece la palabra cargo. También seleccionándolo puedo moverla allá donde considere, puedo en este caso rescalarlo en un tamaño más pequeño si lo considero apropiado. Puedo seleccionar, ahora ha llegado el momento quizás en que expliquemos un poquito cómo funcionan las herramientas de alineación. Si selecciono el grupo de los textos, exceptuando el cuadrado exterior, puedo hacer que queden alineados entre sí. ¿Cómo? Pues por ejemplo, si me interesa que queden alineados horizontalmente, presiono el icono centrar horizontalmente y los tres me quedan alineados. Si además quiero agruparlos, es decir,
para poderlos alinear luego posteriormente con el marco de lo que sería en este caso la placa de la plantilla, la que va a formar parte de esta plantilla, pues con los tres conjuntos alineados y seleccionados, doy al botón derecho del mouse y selecciono agrupar vectores. ¿Vale? Ya lo tenemos en este caso seleccionado. Ahora tenemos una sola entidad con la cual puedo seleccionar simplemente cliqueando el botón izquierdo, e incluso si hacemos doble clic, cualquier modificación que yo haga a nivel de tamaño, etcétera, me afecta a todo el conjunto. Ahora yo quiero alinear en este caso estos, tanto lo que es el texto como las dos variables, con lo que es el perfil de la placa. Por lo tanto, selecciono todo y en este caso voy a optar por que me quede centrado o que me se centren todos los vectores en lo que sería el interior de la placa, que también está seleccionada. Hacemos así y ya lo tenemos. En este caso ya tenemos preparada lo que sería una plantilla tipo, que es la que vamos a utilizar para explicar cómo funciona la herramienta de producción de placas en serie. Lo primero que vamos a hacer va a ser desagrupar este conjunto de textos, porque ahora lo tenemos seleccionado como una sola entidad, y para poder utilizar el icono de producción de placas necesitamos que todo esté totalmente descompuesto en entidades totalmente independientes. Por lo tanto, con este conjunto seleccionado, le damos al botón derecho del mouse y seleccionamos la opción desagrupar vectores. Ahora ya podemos coger cada uno de ellos de forma independiente. Bien, siendo así, seleccionamos ahora todo y cliqueamos el icono producción de placas. Se nos abrirá una pantalla como esta, en la cual pues tenemos una primera parte, que es la zona izquierda, en la cual se hace referencia a la disposición de las placas, y una segunda parte que está en la zona derecha, en la cual se hace referencia a los datos que vamos a grabar. Bien, en este caso, lo que tenemos en primera instancia es el tamaño de la hoja. El tamaño de la hoja hace referencia al tamaño de la hoja blanca que nosotros hemos definido al arrancar Roland Engrave Studio. Justo debajo tenemos el tamaño de la placa. El tamaño de la placa hace referencia a la plantilla de la placa que hemos creado. Ambos tamaños son detectados de forma automática, obviamente. Justo debajo tenemos márgenes de la hoja. Esto hace referencia a qué margen vamos a dejar entre las placas y el borde de la hoja. En este caso tenemos 5 milímetros y son márgenes que se han de mantener de forma igual en todos los lados de las placas y respecto al borde de la hoja. La siguiente opción hace referencia al espaciado, pero es al espaciado entre cada placa, en caso de que sean más de 3, 4, 5. Es decir, lo más obvio, puesto que estamos hablando de producción en serie. En este caso tendremos que en horizontal habrá un espacio entre placas de unos 5 milímetros y en vertical también de unos 5 milímetros. La siguiente opción hace referencia al número de placas. Si tenemos seleccionada la opción calcular automáticamente, el programa, en función de los datos del tamaño de la placa y del tamaño de la hoja que tenemos, nos indica cuántas placas podemos hacer. En este caso, pues estamos hablando de 3 placas a nivel horizontal por 2 a nivel vertical. Por lo tanto, hablaríamos de unas 6 placas. En el lado derecho ya podemos indicar cuáles son los datos para grabar. Fijaros en un detalle, y es que en este caso, como tenemos seleccionado todo y tenemos nombre y cargo que están delimitados por los signos de admiración con los puntos hacia abajo, ya automáticamente los detecta como variables. Ahora podríamos hacer dos cosas, es decir, cliquear aquí directamente los textos a grabar o bien importarlos de un archivo. Vamos a seleccionar la primera opción y antes de colocar los textos simplemente tener en cuenta de que aquí
nos indica qué tipo de separador vamos a utilizar para distinguir un texto de otro. En este caso, por defecto, tengo seleccionado coma, ya me va bien. También tenemos esta otra opción activada, y es que por lo general, normalmente y especialmente al importar archivos, la primera fila hace referencia a los nombres que tienen las columnas. Por lo tanto, estamos hablando de elementos identificativos y que tienen que ser descartados en el momento de ser grabado. Colocamos en este caso la primera fila que hace referencia a los nombres de columnas y colocamos nombre, cargo y damos a intro. Y ahora ya sí, ahora ya puedo empezar a colocar datos. Por ejemplo, Juan Ortiz, gerente. Hago intro, ya me detecta que ya tengo una placa, como podéis ver aquí. Carlos Pérez, técnico. Ya tenemos dos placas, vamos a colocar una tercera. Alberto Marín, comercial. Es importante que aquí determinemos siempre mayúsculas, minúsculas, porque todo esto nos va a salir luego tal como nosotros lo introducimos aquí. Entonces, por lo tanto, ya tenemos tres datos o tres placas diferentes. Ahora, fijaros, ya nos identifica que tenemos esas tres. Ahora lo que tenemos que hacer es la asignación de variables. Como os había dicho anteriormente, el programa ha detectado automáticamente las dos variables puesto que están entre los signos de admiración, pero yo todavía tengo que asignarlas a estas columnas de aquí. Entonces, nombre lo tengo que asignar a nombre, es decir, a esta de aquí, y automáticamente me detecta qué tipo de caracteres son los que yo voy a utilizar. Cargo, tengo que asignarla a cargo, a este cargo de aquí, y también detecta texto. Si yo ahora hago calcular y cerrar, veremos cómo se nos han generado las tres placas de forma automática con esos 5 centímetros, en este caso, de separación respecto a los bordes de la hoja, y ya podríamos pasar este trabajo a grabar directamente. Vamos a borrar y veremos cómo sería un ejemplo con un archivo Excel. En una hoja de Excel hemos creado tres columnas en las cuales la primera línea es la identificativa. Para cada columna tenemos nombre, apellido y número de socio. Luego hemos añadido unas tres líneas de datos. Este archivo lo hemos guardado en formato TXT con tabulaciones, pero también lo podíamos haber exportado a formato CSV, puesto que ambos son perfectamente legibles por parte de Roland Engrave Studio. En Roland Engrave Studio hemos creado una plantilla de una placa en la cual, pues además del logo, tenemos las variables nombre, apellido y número, que quedan identificadas por los signos de admiración con los puntos hacia abajo que están tanto al inicio como al final de cada variable. Seleccionamos el icono producción de placas, se nos abre la ventana correspondiente y lo primero que tenemos que hacer, pues obviamente, es asegurarnos de que está seleccionada la opción tabulaciones como separador, puesto que sabemos que es un TXT con tabulaciones, e importar el archivo. En este caso es ejemplo TXT, hacemos abrir y nos aparece toda la información en la zona de datos para grabar. En este caso ya nos había detectado automáticamente las variables, las tenemos aquí en la lista, debido a que quedan identificadas perfectamente en el diseño de la plantilla. Y tenemos la primera, que es nombre, que en este caso la vamos a asignar obviamente a nombre. De naturaleza,
pues son datos tipo texto. Nos vamos a la segunda variable, apellido, y repetimos la misma operación. Le asignamos apellido, puesto que lo tenemos aquí, tenemos nombre, apellido y ahora falta número de socio. También en este caso el apellido es un dato variable de naturaleza tipo texto. Nos queda la tercera opción, que sería número. Y en este caso lo asignaríamos a número de socio, tal como tenemos aquí. En este caso nosotros podríamos alterar la naturaleza de los datos que vamos a grabar y decir que en lugar de textos son números y forzar un determinado formato numérico, pues por ejemplo 4 cifras. Si quisieran números de decimales los podría introducir aquí, pero no es el caso porque en este caso estamos hablando de números de socio que ya nos vienen predefinidos. En el caso de que jugáramos con alguna variable numérica que tuviéramos que incrementar, es decir, imaginaros el caso de que tenéis que hacer placas para identificar las llaves de las puertas de un hotel, y obviamente pues tenéis que hacer llaves para todas las puertas, pues podríamos empezar por la número 100, dando un valor inicial aquí, si así se terciara, e ir incrementando pues de uno en uno hasta completar tantas placas para llaves como necesitáramos. No es el caso, puesto que ya nos viene determinado un número de socio aquí. Hacemos calcular y cerrar y vemos como los datos que teníamos en la hoja de Excel de forma automática se han ido adaptando al formato de la placa. Seleccionándolo todo, esto ya estaría listo para ser grabado. Hacemos suprimir y vamos a explicar la siguiente función.